Saludos, mis queridos hermanos. Hoy vengo a compartir con ustedes, primero que todo, pidiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios con nosotros, para que sea Él quien guíe mis palabras, para poder ver en esta prédica, en este mensaje, un tema que es muy importante, que está centrado en la tentación. Y por eso he titulado este sermón Resistiendo la tentación. Como ustedes saben, desde los inicios del mundo, desde la creación del mundo, cuando Dios Padre, Jehová, creó a Adán y Eva, ellos vivían en el paraíso. Ellos tenían todo, no les hacía falta nada. Pero Dios solo le había puesto una condición, y era que no comieran del fruto del árbol de la sabiduría, que en este caso está representado por una manzana. Pero al igual que Dios existe, ustedes saben también que existe Satanás, el enemigo, que obviamente fue quien los tentó para que desobedecieran a Dios y entraran en el pecado. Y por esa razón, Dios les quitó ese privilegio, los mandó al mundo a tener que vivir. Adán, como hombre, teniendo que trabajar para ganarse los alimentos con el fruto de su trabajo, el sudor de su frente. Y Eva tendría que parir con dolor para poder tener hijos. La serpiente, que fue el animal en el cual tomó posesión Satanás para tentarlos, tendría que arrastrarse por los suelos comiendo arena todo el tiempo. Y la mujer y la serpiente, pues obviamente no convivirían. Eso es en el principio de los tiempos, en el libro de Génesis, lo vamos a poder ver. Pero aquí vamos a hablar de las tentaciones del mundo en donde nos encontramos hoy día. Esas tentaciones del mundo en donde, como ustedes han escuchado, existen para el camino de salvación y de vida eterna al reino de los cielos, es un camino angosto. Y el camino en el mundo es un camino ancho, en el mundo secular, donde el hombre hace todo lo que realmente quiera hacer, haciendo uso de su libre albedrío, ¿sí? Mientras que si queremos tomar el camino de salvación y de vida eterna, pues obviamente tenemos que ser obedientes con Dios y vivir en su evangelio, obedeciendo las leyes que Él puso a su pueblo para poder ser salvos, mantenerse pues en el camino de salvación y ser agradables para Dios. ¿Ok? Y de eso vamos a conversar el día de hoy, porque es un tema importante. Fíjense que Adán, siendo hombre, pecó. Y por esa razón, para poder nosotros ser salvos y tener vida eterna, Jehová mandó a su Hijo unigénito Jesucristo a la tierra hecho hombre, para que siendo hombre pudiera vivir sin pecar y dar su vida en la cruz
para pagar con sangre nuestros pecados. Y de esa manera poder, digamos, por gracia, justificarnos. ¿Ok? Y que pudiéramos nosotros ser salvos en el nombre de Jesús. Y cuando nos vamos en las Santas Escrituras, al libro de Santiago, nos dice en su capítulo 4, en sus versículos 6 y 7, hay una introducción inicial que arranca desde el capítulo 1, que lo que dice allí es que nosotros no podemos, después de haber sido, digamos, sido salvos por gracia por nuestro Señor Jesucristo y recibir el Espíritu de Dios en nosotros, no podemos nosotros mantenernos en el mundo del pecado, ¿ok? Siempre vamos a convivir con el mundo. Es decir, cuando hablamos de convivir con el mundo, quiere decir con todos aquellos que no creen en Dios y que creen en otros dioses, que no creen en nuestro Señor Jesucristo y creen en otros dioses, y que no cumplen sus leyes, que están en el mundo haciendo su libre albedrío. Pero nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque siempre va a existir la tentación. Porque incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, hecho hombre, fue tentado. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice el apóstol Pablo, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué los soberbios? Porque los soberbios son aquellos que no quieren obedecer, que no quieren seguir las leyes de Dios. ¿Ok? Y el que es humilde, obviamente, sí quiere seguir los caminos del Señor, ser obediente. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué está diciendo él allí? Que si nosotros cumplimos con los mandamientos que Dios nos dejó, ¿ok? Entre los cuales ustedes pueden saber y lo van a encontrar en el libro de Deuteronomio 5. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, nosotros no podemos, no debemos estar matando a otras personas. Eso dice la ley de Dios. Nosotros no debemos estar robando a otras personas. ¿Sí? Nosotros no podemos estar viviendo en la mentira, calumniando, jurando en vano. En fin, todos estos mandamientos que pueden encontrar allí. Pero lo que dice allí es que lo que quiere decir él allí es que Satanás siempre nos va a buscar de tentar. ¿Sí? Nos quiere tentar siempre en la carne. Que seamos adúlteros, ¿sí? Que seamos fornicarios, que estemos en la concupiscencia, en la lascividad, es decir, en el pecado de la carne, por ejemplo. Entonces, siempre va a haber la tentación. Pero nosotros debemos orar para estar en el Espíritu, en la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que de esa manera el Satanás sea alejado. Porque como les decía, hasta el mismo Jesús fue tentado 40 días en el desierto, sin comida, y Satanás se le apareció y le dijo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios, ¿por qué no le dices a la piedra que se convierta en pan para que comas y no tengas hambre? El mismo Satanás conoce la palabra. Le decía a Jesús que se lanzara desde lo alto del templo para que los ángeles lo sostuvieran y su pie no tropezara en piedra, como lo dice la palabra. Pero Jesús
lo rechazó con la misma palabra de Dios para que se apartara. Y de esa misma manera tenemos que hacer nosotros orando en las Santas Escrituras de la Biblia, para que el enemigo se aparte de nosotros y nosotros podamos seguir transitando por ese camino de salvación y de vida eterna. Porque el enemigo quiere incluso, de alguna manera, deslumbrarnos muchas veces con las cosas del mundo, con los deseos de grandes riquezas, de poder, ¿sí? Para que nosotros seamos deslumbrados y pequemos en búsqueda de esas riquezas, o en búsqueda de ese poder, o en búsqueda de la carne, de esas otras, del sexo, para que nosotros podamos perder nuestra salvación, para que nos desviemos del camino de salvación. Entonces tenemos que estar en oración, mantenernos leyendo las Santas Escrituras, estar en oración, congregarnos en el templo, en las iglesias, para que nosotros podamos alabar a nuestro Señor. En 1 Corintios 10, 12 y 13 nos dice algo importante. Así que el que piensa estar firme, piensa que está firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido nunca ninguna tentación que no sea humana. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Porque a veces nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús, cuando hemos sido, digamos, hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, cuando estamos cumpliendo con los mandamientos y nos sentimos fuertes, debemos de todas maneras mantenernos en oración constante, porque vamos a ser tentados, podemos ser tentados. Y ustedes lo ven en la primera oración que aprendemos, que es el Padre Nuestro. Le pedimos al Señor de que no entremos en tentaciones, que nos libre de eso. ¿Por qué? Porque a veces crees estar fuerte, pero obviamente sabemos que el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, siempre va a buscar la manera de tratar de desviarte. Y por eso nosotros debemos tener cuidado, porque vemos que suceden cosas a veces indebidas, producto de algún hermano nuestro en Cristo que cae en tentación, que nosotros mismos nos vemos expuestos a eso. Pero fiel es Dios, dice ahí, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces es posible que sí, que finalmente pecaste porque fuiste tentado y pecaste. Pero en tu misma condición de hijo de Dios, en tu misma condición de ser un seguidor y creer en Cristo Jesús, llega un momento que tú mismo puedes reconocer que estás en pecado y arrepentirte y pedir perdón a Dios para poder retomar el camino de Dios. Pero Dios es un Dios de amor. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de amor. Y si tú te arrepientes verdaderamente de corazón, entonces el Señor te va a perdonar. Te va a dar esa oportunidad porque te ama, porque Él nos ama a nosotros. No estoy diciendo con esto que nosotros tenemos que vivir pecando a cada instante y pidiéndole a Dios perdón para que nosotros volvamos a estar en su camino porque Él nos ama. Ese no es realmente lo que digo. Lo que digo es que el Señor nos puede perdonar nuestro pecado. Pero es muy importante. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Jesús, regresará por segunda vez a la tierra
desde los cielos, no como hombre, sino como Dios, para el rapto, para tomar a sus hijos. Entonces no podemos estar nosotros en pecado. Tenemos que estar realmente sujetos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Dios, de Jehová. Entonces es importante que no nos confiemos. Y con esto digo algo importante. Tenemos que colocar nuestras barreras de protección. ¿Y cuáles son las barreras de protección? Bueno, hay sitios donde no debemos ir nosotros. Hay actos que no debemos hacer. Debemos apartarnos para no meternos en el sitio donde vamos a poder ser tentados. Es importante. En Lucas 22, en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 40, nos dice: y saliendo, se fue como solía Jesús, ¿ok? Al monte de los olivos. Jesús siempre se apartaba, nuestro Señor Jesucristo siempre se apartaba, ¿verdad?, de sus discípulos para orar a su Padre a solas, en su aposento, por decirlo así de alguna manera. Cuando dice, nosotros debemos buscar un espacio en donde podamos estar a solas con Dios para orar. Obviamente hay momentos en que oramos estando todos, si estamos en el templo, que estamos alabando a Dios, o si estás en tu casa y estás haciendo tu altar familiar y estás orando con tu familia, ¿sí? O en una célula con algún grupo X. Pero hay momentos en que también debemos nosotros orar a solas, ¿sí? A solas. Para que podamos nosotros sentir la presencia del Espíritu Santo y que sea Él quien nos guíe. Entonces, bueno, Jesús en ese momento, en el Monte de los Olivos, estando con los discípulos, Él se apartó a orar al Señor, a su Padre. Porque ya Jesús sabía lo que venía. Él sabía que iba a tener que entregar su vida en la cruz, ser crucificado y pagar con sangre. Sabía que tenía que morir para librarnos a nosotros del pecado. Entonces, obviamente, aunque ya sabemos que Jesús iba a resucitar igual, y de hecho así fue, al tercer día resucitó, no iba a ser algo fácil porque fue algo muy doloroso. Él sabía lo que venía. Pero él pretendía que sus discípulos, mientras que él estaba orando con su Padre a solas, ellos oraran juntos. Y les dijo, y sus discípulos también le siguieron a él al Monte de los Olivos, pero estaban aparte. Cuando llegó a aquel lugar, cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos con ellos, les dijo, orad que no entréis en tentación. Porque ¿cuál era la tentación que pudiera haber en esos tiempos? Y se vio. Cuando Jesús fue, digamos, tomado, aprendido por los romanos, ¿ok? Pues obviamente ellos no querían que eso sucediera, ¿ok? Y Jesús les hizo ver de que él tenía que cumplir. Le cortaron una oreja a un soldado y Jesús dijo que no, que se la colocó nuevamente, que no hicieran eso. Porque él tenía que cumplir con ese proceso. El proceso que tenía que pasar él, dar ese paso para que nosotros pudiéramos ser salvos en el nombre de Cristo Jesús. Porque como lo dice la palabra, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nuestra reflexión para el día de hoy es que debemos mantenernos en oración, debemos seguir el camino del Señor, debemos cumplir con esos mandamientos, vivir dentro del Evangelio y cuidarnos siempre de no caer en tentación, porque
no tenemos guerra contra carne, sino contra principados. El enemigo siempre se va a valer de cualquier cosa y de personas y de todo lo que esté a su alcance para tentarnos para que nosotros caigamos en el pecado. Y mientras que estemos en pecado, nosotros no vamos a estar en bendición. Y a veces pensamos, no, pero tal persona o tal otra persona no creen en Dios, hacen lo que mejor les parezca y tienen grandes propiedades, tienen dinero, tienen esto, tienen aquello, sí. Eso puede suceder porque ellos están haciendo su libre albedrío. Satanás está gobernando en ellos, pero esta vida terrenal termina en algún momento. Y cuando termine esta vida terrenal, si tú estás en Cristo Jesús, en sus caminos, en ese camino angosto que le dije anteriormente, entonces serás salvo e irás al reino de los cielos. Pero el que no, el que está tentado por el enemigo y que está en todos esos caminos que no deben ser, cometiendo pecado y todas estas cosas, entonces irá al infierno. No va a ir al cielo, a esa vida eterna en ese paraíso que nos espera a los que somos salvos en el nombre de Cristo Jesús. Pero la decisión es nuestra. Y hoy es un buen día en el que nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, te toca tu puerta, a la puerta de tu corazón, para invitarte a que te conviertas en un hijo de Dios, para que te arrepientas de tus pecados y para que puedas tener salvación y vida eterna. Solo tienes que hacer una oración conmigo. No importa el pecado que hayas cometido, ni el tamaño ni la dimensión. Solo pídele perdón a Dios por tus pecados. Y repite esta oración conmigo para que comiences una nueva vida. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz para pagar con sangre mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies de todos mis pecados, que perdones todos mis pecados, los que sé y los que no sé. Que me tomes de la mano, me lleves por sendas de bien y de justicia, convirtiéndome en esa nueva criatura, para que algún día yo pueda verte a tu rostro y compartir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, te has convertido en un hijo de Dios y por eso hay fiesta en el reino de los cielos, porque como hijo de Dios has nacido en esta nueva vida, como una nueva criatura. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, yo te diría que lo compartas con otras personas, que te suscribas a nuestro canal de Derrama tu Fe en YouTube, en el canal de Derrama tu Fe, Yamir Quiroz, este humilde servidor. Te diría que lo compartas con otras personas a quien le quieras dar la oportunidad de salvación y vida eterna. Te invito a que si tienes alguna necesidad de oración por alguna circunstancia, nos puedas escribir al correo derramatufe@gmail.com y nosotros intercederemos en oración por ti a nuestro Señor. Te invito a que te suscribas a nuestras redes sociales en Instagram, en @derramatufe,
como lo dice ahí en la parte superior derecha, @derrama tu fe, donde vas a encontrar allí intercesiones, mensajes, pasajes bíblicos que se colocan a diario, referencias de las prédicas, para que esté en un contacto y en comunión con Dios todos los días. Te invito a que puedas leer las Santas Escrituras de la Biblia, donde vas a poder ver la verdad. La verdad te va a hacer libre. Y también te invito a que puedas asistir a alguna iglesia que te quede cercana para que puedas, algún templo, para que puedas, cristiano, para que puedas alabar a nuestro Señor. Y en nuestro canal de Derrama tu Fe de Yamir Quiroz, vas a poder encontrar allí diferentes pasajes bíblicos, prédicas, mensajes, sermones que hemos dado durante 2 años, que también te van a dar la oportunidad de conocer más y puedas seguir tú fortaleciéndote para estar firme en el camino de salvación y de vida eterna, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y que tengas un buen día.